Vamos a ver si comenzamos a grabar. Estamos y cargamos el temario. Como decíamos al inicio en la presentación, vamos primeramente a ver lo que es entalpía. Y vamos a ver que entalpía es una forma de manifestar la energía. Esa energía vamos a demostrarla que es así, para ver de qué depende la entalpía. Y también vamos a ver que es una energía que depende del estado, de un estado inicial y final, y no del camino recorrido, para el cual vamos a hacer una representación gráfica que nos va a permitir determinar esto. En definitiva, la entalpía de alguna manera indica una cantidad de calor. Miren que hay un micrófono abierto. Hay una energía en forma de calor que vamos a aprovechar, y esa energía en forma de calor está representada por la misma. Disculpen un segundo. Entonces vamos a decir que entalpía va a quedar de alguna manera definida por la cantidad de calor que hay que suministrar a un cuerpo para pasar de un estado inicial conocido a otro estado final. Ese estado final evidentemente que también va a ser conocido, con la única condición de que ese proceso se realice a presión constante, es decir, mantener constante la presión para el análisis de lo que es la entalpía. Para determinar entalpía vamos a partir de la ecuación general de la termodinámica, que me imagino que la deben recordar, que decía que el calor o el diferencial de calor es igual al diferencial de energía interna más el diferencial de trabajo. Si nosotros sobre esta diferencial integramos primero y luego integramos entre 2 y 1, o entre 1 y 2, va a quedar una ecuación como esta. Una diferencia de energía interna final e inicial en este caso, y P por B, donde el volumen decíamos que va a ir variando y vamos a mantener la presión constante, como cuando veíamos una isobárica, que le aportábamos calor y veíamos que hay un cambio de volumen y manteníamos la presión constante. Si operamos sobre esto, incluyendo primero la presión en el paréntesis y luego de alguna manera haciendo los subíndices, agrupándolos en los mismos términos, nos va a quedar una ecuación como la que vemos ahora en pantalla. U sub 2 más P por B sub 2 menos U sub 1 más P por B sub 1, eso es el calor. Ahora, ¿qué es lo que es U sub 2 más P por B sub 2? Esa sería la entalpía del punto 2. Y si estos valores definen un estado, evidentemente que la entalpía también va a estar determinado por un estado. Es decir, que aquí vamos a tener que el calor va a ser igual a una entalpía menos la otra. Esta, la final, menos la inicial, y si agregamos calor, evidentemente, que H sub 2 va a ser mayor que H sub 1. Eso es lo que nos permite, o nos permitirá calcular, por ejemplo, un trabajo de expansión en una turbina de vapor, donde nosotros vamos a tratar de darle la mayor cantidad de energía interna al fluido, la mayor temperatura, para aprovechar luego al vapor, llevándolo
a través de una tobera a las ruedas de la turbina de vapor. Esa diferencia entre la entalpía inicial y la entalpía final vamos a ver que nos permite calcular el trabajo de expansión. Que de alguna manera hay un calor puesto en juego. Esto que lo podamos determinar tan fácilmente y decir que es un estado o está representado por un estado, es porque además nos permite determinar este valor de calor y la entalpía con una diferencial total exacta. Quiere decir que las integrales que vamos a necesitar calcular van a ser unas integrales simples y que se pueden calcular en todo momento. Eso de que sea una diferencial totalmente exacta y que podamos calcular la entalpía a través de integrales simples, es lo que nos dice o nos asegura que la entalpía no va a depender del camino recorrido por esta forma de integración fácil que nos permite. Eso lo vamos a ver, como decía recién, en un gráfico en la otra filmina. Entonces, la entalpía, al ser un referente de que es una diferencial totalmente exacta y que está definida por parámetros que definen un estado, podemos decir que también la entalpía es una propiedad de estado del sistema, representado por un punto. El punto nos representa el estado del sistema. Ahora bien, nosotros, si de ahora sabiendo que la entalpía era igual a la energía interna más P por B, si diferenciáramos esto, vamos a tener una ecuación como la que se ve actualmente, donde la diferencial de entalpía va a ser la diferencial de U más P por B. Si esto lo descomponemos, nos va a quedar diferencial de U más diferencial de P por B, que a su vez, desmenuzando un poco más esta ecuación, va a ser igual al diferencial de U más P de B más B de P. Fíjense que lo que nos dice esto, si nosotros tenemos en cuenta que dQ era igual a du, du más P de B, quiere decir que el diferencial de entalpía nos va a estar dado por el diferencial de calor más B de P. Va a ser una diferencia de presiones, vamos a tener que tener en cuenta. Y ahora el calor va a estar representado por esta otra ecuación, que sería una ecuación o otra expresión que nos permite calcular o determinar el calor para el primer principio de sistemas cerrados. Entonces la entalpía aquí aparece en un sistema cerrado y después vamos a ver que también puede ser aplicado a sistemas abiertos. Esto nos dice que el diferencial de Q va a depender de entre qué procesos estemos de alguna manera interviniendo para ver qué cantidad de calor o debemos aportar o cuál es el calor que vamos a necesitar para producir esta ecuación. En algunos casos, en muchos casos en termodinámica, se hace un análisis o un cálculo donde mantenemos Q constante. Esto quiere decir que vamos a tener como un flujo constante de calor, que se aporta en forma constante. Entonces, no va a haber un diferencial de calor. Ese diferencial de calor va a ser cero, porque en forma permanente le estamos entregando la misma energía. Quiere decir que ahora, si vamos a esta ecuación, el diferencial de entalpía va a ser igual a B de P. Y eso vamos a ver qué representa. Integrando el diferencial de entalpía y B de P, ¿qué es lo que nos está representando B por dP? ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando veíamos compresión
adiabática isotérmica, cuando cumplíamos un trabajo de circulación, esta ecuación de alguna manera representaba el trabajo de circulación. Si ustedes recuerdan, estaba definido por la transformación el eje de las presiones y las presiones máximas y mínimas entre las cuales ocurría. Entonces tenemos un trabajo de circulación. Tengámoslo en cuenta para cuando veamos el primer principio para sistemas abiertos. ¿Cómo demostramos que H es propiedad de estado? Es decir, que depende de los puntos inicial y final de un proceso. Vamos a valernos del diagrama de Clapeyron, presión-volumen, y vamos a establecer, por ejemplo, dos temperaturas, T1 y T2, como vemos representadas ahí, y vamos primeramente a definir 3 puntos, entre los cuales vamos a hacer el estudio. Y lo vamos a llamar 1, el que está sobre la temperatura T1, A al de que está de mayor presión en la temperatura T2, y 2 al otro punto sobre la temperatura T2, esa isoterma que vemos ahí. Vamos a hacer un proceso de 1 a A. Esto va a ser una transformación a presión constante, tal cual nos pide, donde, por ejemplo, agregamos calor. Quiere decir que si agregamos calor, y como H depende también de la temperatura, este valor de entalpía del punto A va a ser mayor que el de entalpía del punto 1. Si ahora para llegar al proceso, al punto 2, vamos por la isoterma, T2, haríamos un proceso como el que se describe en este momento. Entonces vamos a tener una entalpía del punto 1, una entalpía del punto 2 y una entalpía del punto A. Ahora, ¿qué pasa si vamos por una transformación cualquiera, una diabática, una politrópica de cualquier exponente, entre 1 y 2 directamente? Ahí tal cual indica el proceso que se mostró en la pantalla actualmente. Y bueno, vamos a llegar desde el punto 1 al punto 2, y el punto 1 y el punto 2 no va a sufrir ninguna variación, es decir, van a representar un estado del sistema o del cuerpo. Si nosotros ahora vemos qué pasa con la entalpía entre 1 y A y entre A y 2, nos va a quedar lo siguiente, que HA menos H1, HA menos H1, más H2 menos HA. Ahora, aquí simplificamos HA y HA, y nos va a quedar igual a H2 menos H1. Lo que nos permite aseverar que la entalpía no depende de el camino recorrido, sino de los puntos inicial y final del proceso. De los puntos inicial y final del proceso. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos entonces al otro tema que nos tocaba ver hoy. Es decir, que teníamos visto entalpía y entropía, dos formas de energía que vamos a utilizar mucho en termodinámica y que por ahí en su actividad profesional la van a necesitar. Tengo la garganta la misma. Hoy no es por el coronavirus, ustedes se tranquilos. Recuerden que habíamos visto que los sistemas termodinámicos, había 3 tipos de sistemas, uno cerrado, otro abierto, y un tercero que no permitía que hiciéramos nada de nada. Vamos a estudiar los sistemas cerrados y los sistemas abiertos, o mejor dicho, vamos a mencionar. Los sistemas cerrados nos permitían intercambio de energía, pero no de materia. Y los sistemas abiertos nos permitían intercambio de energía y de materia.
Para llegar a determinar el primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos, vamos a tener que tener en cuenta sistemas cerrados. Un sistema cerrado, ¿se acuerdan que podía tener una frontera del sistema determinada y moverse, mientras le agregábamos, por ejemplo, el calor a un gas que estaba contenido en un cilindro y este producía un desplazamiento del pistón? Y apareció una ecuación del sistema cerrado, sistema termodinámico cerrado, que decía que el diferencial de calor era el diferencial de energía interna más el diferencial de trabajo, algo que recién estábamos viendo. O también que la variación de energía interna era igual a Q menos W. Q calor, W trabajo. Recuerden que el primer principio establecía una condición que era, de alguna manera, nada se pierde, todo se convierte, ¿no? Pero que ya vamos a ver específicamente. Es decir, si nosotros entregamos un calor, el sistema nos tiene que devolver un trabajo equivalente a nosotros. Vamos a suponer que nuestro sistema es el que tenemos ahí en la figura. Y que para poder hacer el análisis, vamos a establecer, primeramente, como si fuera un sistema cerrado, y después, una vez establecido lo que se llama frontera del sistema, y que van a determinar algo que se conoce como volumen de control, vamos a necesitar una cierta energía a la entrada para obtener una cierta energía a la salida. Esta sería la masa entrante a la cual le vamos a aplicar una fuerza para que ingrese a nuestro sistema. Ahí tienen un cuadradito en verde que sería la energía que va a entrar, representa la energía que va a entrar al sistema. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un trabajo para que esa energía entre al sistema, para poder producir una energía a la salida con una determinada masa de salida del sistema. Pero si nosotros decimos que ese es el sistema, lo primero que tenemos que establecer es cuál es nuestra frontera del sistema. ¿Se acuerdan que ya algo hablamos de eso? Esa frontera del sistema puede ser fija, puede ser móvil. Recién hablábamos del cilindro que nos permitía moverlo, si a su vez podemos hacer que ingrese en forma permanente un gas al cilindro y salgan por otro lado, como en el motor alternativo, que ingresa una mezcla y sale gases quemados, para lo cual vamos a necesitar que para que este proceso se produzca, hacer que tengamos permanentemente un ingreso de energía. Ya lo vamos a ver, pero lo que necesitamos es lo que se conoce como un flujo estacionario o permanente. Es decir, que para que este proceso se cumpla, en forma permanente vamos a tener que ir ingresando energía o flujo de un componente para obtener algo aquí a la salida. De acuerdo a la ecuación, a lo que dice el primer principio de la termodinámica, aquí dentro tiene que permanecer constante o tiene que ser igual a cero lo que ahí se produce. Por eso, vamos a suponer que el sistema recibe o entrega energía en forma de calor. Recuerden que si el sistema recibe calor, eso es positivo por el sistema. Si el sistema necesita eliminar calor, va a ser negativo para nosotros. Lo mismo que el trabajo. Si nosotros aportamos un calor y eso produce un trabajo, ese trabajo va a ser positivo. Ahora, si necesitamos introducir un trabajo para el sistema, por ejemplo, mover una bomba, y esa bomba necesitamos un motor eléctrico para moverla, y el sistema nuestro de la bomba, estamos diciendo que ese trabajo para nuestro sistema es negativo. Y recordando entonces lo que veíamos recién, aquí dentro del sistema, la variación de energía dentro del volumen de control va a ser igual a cero. O sea, el diferencial de energía va a ser igual a cero. Esto a pesar de que dentro
del mismo sistema puede haber zonas o lugares en los que la energía o los valores que determinan la energía no sean los mismos, pero sí tiene que ser lo mismo entre lo que entra y lo que sale. O sea, que aquí adentro la variación de energía es igual a cero. Eso porque el primer principio nos habla de la conservación de la energía, que ya lo vimos oportunamente. ¿Y cuáles son o qué tipo de sistemas abiertos podemos tener? Creo que ustedes lo tienen inclusive, y en algunas publicaciones, en algunos libros también lo muestran, pero en el apunte creo que está. Y como sistema abierto podemos encontrar un compresor, una turbina, porque necesitan que en el compresor ingrese permanentemente aire en una determinada condición para alargar un aire a otra presión, pero en forma permanente. En el caso de la turbina se ve más claramente. Si nosotros tenemos un ingreso antes de una cámara de combustión, entra aire, se transforma evidentemente en la cámara de combustión, pero si toda la turbina en nuestro sistema va a entrar aire, porque vamos a necesitar para combustionar y para otros menesteres, y va a salir gases quemados. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un flujo permanente, flujo continuo. Siempre tiene que ser la misma cantidad de masa que ingresa para obtener una misma cantidad de masa que egresa. Y fíjense que acá, lo que les decía de la frontera, ¿no? Establecer la frontera mentalmente. Acá, como estaba diciendo, la frontera del sistema, nuestro volumen de control es toda la máquina, toda la turbina. Ahora, una turbina está compuesta por compresores, por cámaras de combustión y por turbinas. Por ahí nuestro sistema y nuestro volumen de control puede ser el compresor, que ingresa aire de una manera y sale aire de otra manera. Y ese es nuestro volumen de control de estudio. ¿Se entiende? El otro puede ser la cámara de combustión y el otro puede ser la turbina. O puede ser la cámara de combustión y la turbina. O puede ser el compresor y la turbina. O puede ser todo el conjunto. Tenemos que establecer claramente, mentalmente, básicamente, nuestro sistema de control. Es decir, entre qué valores o entre qué lugares del sistema vamos a hacer nuestro análisis. Ahí lo dice, vamos a necesitar que haya un flujo estacionario para que esto se pueda producir. Por eso las turbinas de gas también se lo conoce como máquina de flujo continuo. Es decir, que vamos a necesitar un trabajo de flujo de manera de mantener el flujo de masa continuo. Esto, por ahí, vamos a estudiar ahora teniendo la unidad de masa en el tiempo, es decir, vamos a tener un caudal másico, y para poder tener un caudal másico vamos a hacer un análisis. Decimos acá que en entrada de nuestro sistema, esta fuerza que va a ser igual a una presión, o sea, esta fuerza va a estar distribuida en una sección, en una superficie, por el área de la superficie. Si esa área, cuando este fluido recorra una cierta distancia, ¿qué es lo que va a hacer A por D? Y va a ser un volumen. Entonces, vamos a transformar nuestra ecuación por unidad de masa en lo que sigue. P1V1 sobre M1 y va a ser igual a P1V sub 1, que ese sería el trabajo de flujo de entrada. Pero como para nuestro sistema, ese trabajo de flujo va a ser negativo, porque estamos hablando de que ese sería un sistema cerrado que va a permitir trabajar en un sistema abierto cuando ese flujo sea continuo. En el caso de la salida tendríamos lo mismo, pero acá el trabajo de flujo para el sistema va a ser positivo. Esto tenganlo en cuenta porque ahora a continuación vamos a ver cómo vamos a llegar a la ecuación general del primer principio para sistemas abiertos. Ahí tenemos lo que recién decíamos. Transformamos una fuerza en presión. Y eso es lo que se hace en termodinámica, que algo de eso ya lo vimos. Es decir, que vamos a tener que considerar trabajo de flujo y un trabajo
producido en el volumen de control, que es el que nos va a entregar de alguna manera el sistema. Bien. Vamos a continuar, vamos a seguir manteniendo Profe, tiene nuestra... una pregunta. Le hicieron una Sí, por pregunta en favor. el chat. Sí, que no lo estoy viendo el chat porque lo Ah, tengo que bueno, buscar. se la leo si no. Sí, sí, por favor, Tony. Dice que por qué el trabajo de entrada es negativo y por qué el de salida es positivo. El trabajo de entrada se considera negativo porque necesitamos hacer un trabajo para que ese flujo ingrese al sistema. En cambio, el sistema no hace ningún trabajo al expulsar un fluido, un gas o lo que fuera. ¿Se entiende? Este trabajo de flujo para el sistema es negativo. Necesitamos hacer un trabajo. Supónganse que un compresor y bueno, necesitamos, y el compresor estudiamos lo que pasa dentro de la cámara, o estamos analizando un compresor de 2 etapas, estamos analizando la segunda etapa. Para que ella opere, necesitamos que la primera etapa nos entregue una energía determinada. Oh, no puedo encontrar el mouse. En la entrada. Por eso para el sistema es negativo. Y ya lo vamos a ver específicamente cuando planteemos la ecuación de primer principio. Entonces, algo que tenemos que hacer, bueno, aquí se adelantó, se ve que toqué algo, que vamos a tener que hacer un balance de energía para ver si se cumple la primera ley de la termodinámica, en este caso para sistemas abiertos. Según la ley de la termodinámica para sistemas abiertos, la energía que entra menos la energía que sale va a tener que ser igual a la variación de energía del volumen de control. Pero si decimos que hay una conservación de la energía, ya sabemos cuál es la energía o la variación de energía de nuestro sistema de control, de nuestro volumen de control. Entonces, estas fronteras de control o fronteras del sistema representan el volumen de control que vamos a analizar. También podemos llegar a poner o determinar qué es lo que pasa en un sistema de este tipo, en que la energía inicial más la energía que entra menos la energía que sale va a representar la energía final. En la ecuación de primer principio tenemos que considerar que es igual a 0. Ahora bien, para que este proceso se produzca, nosotros vamos a tener que tener un movimiento. Si hay un movimiento, quiere decir que puede haber una velocidad de ingreso y una velocidad de salida. Por lo tanto, vamos a tener que tener en cuenta una energía cinética. Y puede que esa energía cinética varíe en el tiempo para mantener dentro del volumen de control esa variación de energía igual a 0. Entonces, esa energía cinética representada en el sistema internacional va a ser igual a la diferencia de energía cinética de salida menos la energía cinética de entrada sobre 2, el sistema internacional. Pero también es posible que necesitemos que haya dos energías potenciales distintas, es decir, la altura con la que ingresa el fluido y con la que ingresa el fluido puede ser distinto. Acá podríamos haber dicho a la inversa, que ingresaba con una menor altura y sale con una mayor altura. Eso va a depender del tema. Entonces vamos a tener una energía potencial. Se me corta el tiempo. Y algo que va a tener que pasar también, si aportamos calor, va a haber una variación de energía interna. Tener en cuenta que estas tres energías van a existir y van a coexistir en el proceso termodinámico. Terminamos acá la clase y nos volvemos a encontrar en un par de minutos cuando yo termine de grabar la clase.